Hola, ¿qué tal? Bueno, desde aquí del Museo de Ciencias Naturales, Vicente Di Martino de Montehermoso, damos comienzo una vez más estos encuentros de charlas virtuales que tienen como objetivo dar a conocer a la comunidad en general distintos estudios, investigaciones que están llevándose a cabo o en algún momento se han estudiado el ecosistema marino, el ecosistema natural de Montehermoso, ¿sí? Así que en este caso tenemos a Aileen. ¿Qué tal, Aileen? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo. Bueno, te queremos agradecer por este encuentro. Desde ya muchísimas gracias en nombre del museo. Así que bueno, para lo que no te conocemos mucho de tu formación, me gustaría que, formación, me gustaría que te presentes, ¿sí? Y Bien, podamos conocer un poquito más. vale. Bueno, mi nombre es Ailina Austrich, soy licenciada en Ciencias Biológicas, hice mi carrera de licenciatura en la Universidad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, y ahora estoy acá en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, haciendo mi doctorado, ya prácticamente finalizándolo, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, un doctorado también en Ciencias Biológicas. Así que bueno, trabajo, digamos, con doble dependencia para la universidad y para el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras del CONICET. Bueno, yo lo que les vengo a mostrar acá básicamente es uno de los trabajos que yo llevé a cabo durante mi doctorado. Sí, bueno, Así que bueno, así que le bueno, damos comienzo entonces. para la charla, así que bueno, bienvenida y de nuevo muchas gracias. Gracias. Bueno, les voy a ir comentando algunas cosas, mientras tanto les voy mostrando algunas diapositivas para que se puedan entender mejor y visualizar mejor. El título de esta charla es Fragmentación de hábitats naturales en la costa bonaerense. Vamos a hacer principal énfasis en la ciudad de Montehermoso. Bueno, para comenzar un poco hablando de este tema de fragmentación de hábitats naturales, ¿no? Habría que entender un poquito más, en principio, eh, que si bien por ahí ya varios lo deben tener claro, pero bueno, mencionar un poco cuáles son los principales componentes que constituyen un paisaje costero, o sea, por qué se caracteriza un paisaje costero. Los paisajes costeros, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino de otras partes del país y del mundo, son bastante heterogéneos, o sea, están conformados por distintos tipos de componentes, tanto naturales como no naturales, que forman parte, como por ejemplo, bueno, los tan conocidos médanos vivos, ¿no? Que son estas grandes dunas activas que presentan mucho movimiento, que están conformados principalmente por arena. Después podemos encontrar otro tipo de médanos o dunas, que son las que uno por ahí conoce ya como médanos semifijos y fijos. Yo acá lo resalté en un círculo para mostrar que esto, por ejemplo, perdón, esto que se ve acá es una imagen satelital, ¿sí? Que yo extraje de Google Earth del año actual, 2020. Eh, Acá esta es la ciudad de Montehermoso, ¿no? Y todo esto es el paisaje natural de alrededor. Esto que yo resalté acá en un círculo, por ejemplo, una parte, digamos, de la costa donde uno puede observar la combinación de estos dos tipos de médanos, que son los semifijos y fijos. eh, por las dudas, para los que no los conocen con estos nombres tan específicos, como decíamos antes, el médano vivo es como básicamente arena pura, ¿no? El médano, que como lo dice su nombre, es como el más activo de todos, porque es el que es más transportado por el viento, ¿sí? Eh, Puede presentar muy poca cobertura vegetal, algún que otro pastito que crezca, pero básicamente es arena. En cambio acá, este sector donde tenemos, está un poquito como más adentro, ¿no? Más alejado de la costa, que son los médanos semifijos y fijos, ya son otro tipo de médanos donde tenemos un poquito de mayor cobertura vegetal. Los médanos semifijos, como el nombre lo indica, es porque, digamos, sería con un grado mayor de cobertura vegetal, por ejemplo, a comparación del médano vivo, y el médano fijo presenta mucha más cobertura vegetal, ¿sí? Por eso va a ser mucho más
estable espacialmente, o sea, no, es un médano, es un tipo de médano o duna que no se moviliza tanto justamente porque está estable por toda la cantidad de vegetación que presenta encima de él. Y después, bueno, también podemos encontrar cuerpos de agua, como estas grandes lagunas, muchas de ellas en esta zona costera es muy normal que sean cuerpos de agua temporales, ¿no? Arroyos también o ríos. Y después encontramos otro tipo de componentes, que son los componentes más bien artificiales, aquellos que fueron incorporados por el hombre, como la urbanización, en este caso Montermoso, por ejemplo, y todas estas forestaciones que se encuentran alrededor, ¿sí? Que podemos ubicar en distintas partes, tanto cercanas como un poco alejadas a las ciudades, que son forestaciones generalmente de árboles, de pinos, de varias especies así leñosas, que por lo general son especies que no son propias de la zona, sino que son especies invasoras, digamos, o exóticas, ¿no? Que también por ahí las conocen con esos nombres. Bueno, y ahora que ya tenemos un poco mejor, digamos, el panorama de cómo está conformado este paisaje, y cuáles son como sus principales tipos de hábitat, médanos, cuando empezamos a hablar de la fragmentación sobre este tipo de paisajes, estamos haciendo referencia a que es un proceso, ¿sí? Que es dinámico, o sea que no es estable, no es estable en el tiempo, va cambiando, va fluctuando a través del tiempo, y que va generando importantes cambios en todos estos hábitats naturales que forman parte del paisaje. Si bien es muy normal, digamos, que las costas presenten una cierta dinámica natural, o sea, que se fragmenten naturalmente, por ejemplo, en las épocas lluviosas, que son muy típicas acá en las zonas costeras, se generan muchos cuerpos de agua, como estos que mencionábamos antes, que son temporales, que van a estar fragmentando muchos de estos hábitats entre sí. O sea, cuando yo digo fragmentar, quiere decir que está interrumpiendo, digamos, la continuidad de estos ambientes, ¿sí? O sea, es algo que se interpone en el medio y que corta la continuidad de lo que era, por ejemplo, un hábitat. Y bueno, y es muy normal, también se forman depresiones interdunales, que son estas zonas que están ubicadas entre dos dunas por ahí, que presentan con una cierta profundidad, y ahí es muy típico que en las épocas lluviosas se acumula mucha agua, son zonas frecuentes de inundaciones, y esto también conlleva a una fragmentación natural de este paisaje, ¿sí? Pero es algo dinámico, es algo propio de cualquier zona costera del mundo. Pero después está otro tipo de factores que también generan estas disrupciones en los ambientes naturales, que están dados por el hombre, ¿sí? Que son, por ejemplo, como ponemos acá, las ciudades, ¿sí? Que están siempre pegaditas a la costa, a las zonas de playa, y las forestaciones de árboles con especies que no son nativas, ¿sí? A esto se le llama fragmentación antrópica. O sea, vamos a hablar de fragmentación antrópica cuando digamos, estos ambientes están siendo fragmentados no por factores naturales, sino más bien por la intervención del hombre. Bueno, simplemente para comentarles, este trabajo, esta información que yo les voy a proporcionar hoy en día, ya lo publicamos hace poquito, para el que esté interesado, en una revista que se llama Estuarios y Costas, ¿sí? Lo publicamos hace poquitos meses, y bueno, y habla justamente de cómo son los cambios, tanto naturales como antrópicos, ¿sí? O sea, es como que cuantificamos esta fragmentación antrópica en los últimos 30 años, mostrando básicamente cómo fue el avance de toda la antropización, o sea, toda la urbanización y forestación no natural sobre estas dunas y cómo le fue restando hábitat, ¿no? En hectáreas, ¿no? Medido en hectáreas, cómo fue restándole cantidad de hectáreas a todo lo que son los ambientes naturales. Este trabajo, bueno, se publicó y de acá voy a extraer ahora la información para mostrarles a ustedes un poco lo que encontramos, ¿no? Simplemente para aclarar también, este trabajo que les estaba mencionando
se hizo a lo largo de estas dos dunas, de estas dos barreras de dunas costeras, que es la barrera oriental, que es la que va desde Punta Rasa hasta Mar Chiquita, y sobre la barrera austral, que es la que va desde Miramar hasta Punta Alta. Yo voy a hacer énfasis en Montermoso, pero bueno, todo este trabajo de evaluar, digamos, las últimas décadas de cómo fue el desarrollo urbano sobre estas barreras naturales, se hizo en ambas barreras. Bueno, ¿y cómo comenzamos primero para poder, para que uno pueda hablar de cuánto se fragmenta y cuánto no se fragmenta un paisaje? En principio tenemos que establecer qué tipo de hábitats naturales son los que definen este paisaje, ¿no? Que es lo que mencionábamos al principio. Acá se los muestran más bien en fotos, y bien ya todos lo deben conocer, pero dijimos que entonces estos paisajes costeros estaban constituidos por los médanos vivos, ¿sí? Que presentan una escasa o nula cobertura vegetal. En el caso de que presenten un poquito de cobertura vegetal, va a ser más estilo de las gramíneas, ¿sí? Esos pastos que uno ve que apenas aparecen. Después los médanos semifijos, que yo les decía antes, ¿ves? Acá pueden ver bien la diferencia entre médano semifijo y médano fijo. El médano semifijo, si bien todavía presenta o sea, se puede ver sobre la superficie del suelo una gran proporción de arena, ya hay un poquito más de cobertura vegetal que aparece. Está presente tanto en gramíneas como puede ser algunos pequeños arbustos, ¿sí? Y en cambio el médano fijo, ya vamos a ver prácticamente que todo el suelo está cubierto por vegetación, ¿sí? Desde pastos, gramíneas, hasta algunas especies leñosas como arbustos o árboles incluso, siempre hablando de la flora nativa, ¿no? Del lugar. Bueno, entonces acá en estas dos fotos se ve bien distinguido entre los dos. Después encontramos este otro tipo de hábitat, que son los bajos interdunales, que yo mencionaba antes también. Son estas depresiones, ¿sí? que se observan, por ejemplo, acá. Por ejemplo, entre estos médanos fijos, podría decirse, y este médano semifijo que está acá, se generan estas depresiones, donde, bueno, a raíz de las lluvias abundantes que suele haber en estas zonas, se generan estas zonas de inundación, ahí se ve un poquito de agua incluso, y es muy propio de estos lugares encontrar todo este tipo de vegetación que es propia de zonas inundables, ¿sí? La vamos a encontrar generalmente en estos lugares. Este tipo de hábitat también es muy dependiente de si un año, por ejemplo, fue más lluvioso o no, ¿sí? O sea, si el año fue menos lluvioso, probablemente no esté tan presente a lo largo de toda la barrera. Bueno, y por último, los cuerpos de agua que también mencionamos, que pueden ser tanto como desde charcos hasta arroyos o lagunas permanentes o temporales. Esta probablemente tiene pinta de ser temporal, que después, a medida que va pasando el verano, se va secando, y pueden tener distintas profundidades. Bueno, acá era para mostrarles una foto, la sacamos a campo, donde mostramos cómo prácticamente conviven pegaditos uno al lado del otro los distintos tipos de médanos, ¿no? O sea, no necesariamente a veces para pasar de un médano a otro es tan gradual la cuestión, sino que tenemos un médano fijo y rápidamente pasamos a un médano vivo, que podría decirse, porque no tiene casi nada de cobertura vegetal. Bueno, y entre medio un cuerpo de agua, ¿no? Como por ejemplo en este caso un arroyo. Bueno, y por último, otra de las cuestiones que ya dijimos también que teníamos que tener en cuenta para poder evaluar cómo es la fragmentación en estos ambientes, son los componentes o los factores no naturales que están presentes en las costas, que son las urbanizaciones y la forestación. Acá hay algunos ejemplos, las acacias, Populus, Pinus, Tamarisk, son ejemplos de géneros de árboles, de especies leñosas, arbóreas, que son todas especies exóticas, ¿sí? Introducidas en la zona, pero no son para nada nativas de acá. Bueno, ¿y por qué aparecen básicamente por qué se da esto de que haya tantas forestaciones, por ejemplo, ¿no? Alrededor de las ciudades, que es algo muy típico que se ve en toda la zona costera, en todas las ciudades, tanto en la de la barrera oriental como acá en la barrera austral.
Generalmente cuando se va a urbanizar una zona costera, tenemos, o sea, se tiene el problema este, ¿no? De que estamos hablando de que se va a poner una urbanización, por ejemplo, en el caso de Montehermoso, sobre la línea de costa, básicamente. Y lo más probable, no sé, porque en las imágenes satelitales no lo tenemos registrado, pero es muy probable que antes en esta zona haya habido, por ejemplo, médanos vivos, ¿sí? Antes me refiero hace muchas décadas atrás. Eh, entonces, obviamente, en su momento se tuvo que lidiar con este problema de cómo urbanizar donde tenés tanta arena, justamente, ¿no? Que está siendo afectada constantemente por el viento, las olas, que se está moviendo constantemente y que hay muchas ciudades, de hecho, que tienen estos problemas, ¿no? De que la arena básicamente empieza a tapar la ciudad, literalmente. Entonces, bueno, una de las soluciones que se dio, allá por los años 40 más o menos, cuando empezó a urbanizarse las zonas costeras, eh, fue forestar, ¿sí? Sin tener mucha evaluación del lugar ni nada, se empezó a forestar con las especies que tienen como, o sea, especies leñosas y que tienen como crecimientos muy rápidos, como son por ejemplo los pinos, ¿sí? Las acacias. Y bueno, sin pensar mucho en lo que estaban haciendo, básicamente empezaron a forestar. Entonces, empezando a forestar, empezaron a frenar un poco la movilización de estos médanos, y entonces ahí, digamos, se empezó a urbanizar. Es como un proceso en conjunto que se fue dando. Donde se piensa urbanizar es como que se busca forestar primero ese lugar para que se frene un poco el movimiento de estos médanos. Bueno, entonces, ese es uno de los principales problemas que tiene esta zona costera, porque no, o sea, hoy en día incluso se han hecho estudios que no necesariamente hay que forestar con especies exóticas, sobre todo el pino, que bueno, no voy a entrar mucho en tema, pero el pino no es para nada un árbol amigable con este tipo de ambientes. De hecho, donde crece pino no crece otra cosa, por ejemplo, porque trae muchos problemas con el suelo, bueno, y aparte, bueno, genera esto, ¿no? Estas fragmentaciones en el ambiente, todos estos ambientes que antes eran naturales, claramente ahora ya no lo son. Y bueno, y siempre vamos a ver este tipo de panoramas. Yo puse dos ejemplos acá nada más, Claromeco y Montehermoso. ¿Cómo vamos a tener la ciudad? Y siempre por alrededores, por arriba, todo, que vamos a tener la forestación, ¿sí? En el caso de Montehermoso pasa lo mismo. Yo acá saqué una imagen también de Google Earth para mostrarles, pero si nos vamos más para el este o el oeste, vamos a seguir teniendo parches de forestaciones presentes. Obviamente que hoy en día se le da también otro tipo de uso a estas forestaciones, ¿no? Pero también es para extracción de madera, bueno, y otros, pero bueno, también para el atractivo turístico, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, Villa Gesell, Mar de las Pampas, Mar Azul, son zonas que uno le encanta porque parece un bosque, pero bueno, todo eso son forestaciones exóticas, básicamente, que de una manera u otra amenazan con la conservación de las dunas naturales de la costa. Una vez que definimos todos esos tipos de hábitat, yo acá les muestro más o menos como para que vean con qué es lo que trabajamos nosotros para poder tomar estas medidas de fragmentación. Todos esos hábitats que yo les mencioné previamente, los transformamos en esto, ¿sí? En estos mapas. Yo acá tomé es un pedacito nada más que les muestro. Acá está la barrera austral, y acá donde dice A, es una extracción que justo es de la ciudad de Montehermoso. Lo que está en violeta podemos ver que se refiere a ciudades, así que esto es Montehermoso, la ciudad de Montehermoso, para el año 1985, 1996, 2005 y 2015. Bueno, vemos que en sí no hubo mucho cambio en esas décadas en cuanto al crecimiento, digamos, en expansión de la ciudad. Probablemente se haya urbanizado mucho más, digamos, de los límites para adentro, ¿no? Pero no presenta muchos cambios en cuanto a los límites que tenía en 1985 comparado al 2015. Sí vemos que, bueno, acá por ejemplo, lo que era muy incipiente en su momento, que eran estos parchecitos de forestaciones, que se ven en verde oscuro,
fueron creciendo a medida que pasaron los años y hoy están un poco más desarrolladas. Y esto, bueno, también para que vean, cuando yo hablaba de fragmentación natural, uno puede ver, ¿no?, como estos distintos colores que se observan acá, como por ejemplo ese marroncito clarito, con este verde claro, son los médanos semifijos y fijos, y fíjense cómo varía también a lo largo de los años, en lugares donde no está presente una ciudad o una forestación. Eso habla de que también estos sitios tienen una dinámica que son propias de las dunas, ¿sí? No siempre que hablemos de fragmentación vamos a hablar de que tiene que ver con el humano necesariamente. Y acá les muestro para comparar en este sector que dice B, es la zona de Pinamar, por ejemplo. Fíjense cómo sí aumentó abruptamente desde 1985 al 2015 toda la zona de Pinamar y alrededores, ¿no? Todos estos lugares, hasta Cariló, que sería por acá, que están todos alrededor de Pinamar, incrementaron sustancialmente. Y las forestaciones, miren cómo acá empezó con unos parchecitos verdes oscuros y cómo hoy en día todo esto básicamente es antropización y no quedó básicamente nada en todo lo que es este sector no quedó nada de ambientes naturales prácticamente. Entonces, bueno, con este tipo de mapas son con los que nosotros trabajamos para medir la fragmentación a lo largo de los años. Y empezamos a ver algunas cuestiones, como por ejemplo, no se asustan de este gráfico, es más simple de lo que parece. Acá tomamos como ejemplo Montehermoso, bueno, y Pehuenco que estaba ahí cerquita, pero en realidad Pehuenco no está tan urbanizado, ¿no?, como Montehermoso. Esto que se ve acá, cada una de estas barritas que se ven, representan 1 kilómetro de distancia sobre la costa. O sea, acá, por ejemplo, que está señalado Montehermoso, podemos venir y ver que todas esas barritas chiquititas que están ahí representan, es 1 kilómetro de distancia, digamos, en longitudinal, ¿sí? Esto que está en amarillo es el médano vivo, ¿sí?, del que hablábamos antes. Y bueno, acá tienen la superficie en hectáreas, si les interesa ver en qué cantidad de hectáreas estamos hablando. O sea, en todo este sector que está abarcando acá el gráfico, ¿sí?, que podría ser más o menos todo esto, es cómo se representa gráficamente todo este médano vivo que se ve por acá, que son estas grandes dunas, cómo la podemos ver representada en hectáreas. Y vemos que, por ejemplo, en todo este sector, que vemos grandes montículos, ¿no?, de médano vivo, realmente, o sea, se ve que hay una gran abundancia de médano vivo, ¿sí?, en estos sectores. Cuando llegamos a Montehermoso, que es justo acá, se interrumpe un poco, ¿sí?, que crece bastante, digamos, la cantidad de médano vivo disponible en este sector. Una vez que terminan ahí, digamos, Montehermoso con las forestaciones, y ya no tenemos nada, ¿no?, hasta Pehuenco, vemos que nuevamente vuelve a incrementarse la cantidad de médano vivo. Bueno, y después ya en Pehuenco, si bien ya para este lado de la barrera empieza a disminuir de por sí, ¿no?, la presencia de los médanos vivos, Pehuenco es un sector donde también hay bastantes forestaciones, y bueno, vemos que justo en ese sector hay poco médano vivo también. Esto también lo visualizamos con otros, por ejemplo, con el médano semifijo, ¿sí?, donde, perdón, voy a volver un segundo, acá la diferencia está marcada, acá abajo representa 1985 y lo contrastamos con el año 2015, ¿sí? Como vimos que Montehermoso no mostró mucha diferencia en cuanto a su crecimiento en expansión entre el año 85 y 2015, vemos que en realidad no hay mucha diferencia tampoco en la cantidad de médano vivo que está disponible en ese sector en particular. Obviamente que el médano vivo es el que se va a ver más afectado porque es el que generalmente se encuentra ubicado bien pegadito a la costa, ¿no?, bien en la zona cercano al mar. Después cuando vemos el médano semifijo, por ejemplo, si bien se observa una diferencia para el año 1985, o sea, antes había un poquito más de médano semifijo y ahora por ahí hay un poquito menos, vemos que dentro de todo hay una buena proporción. ¿Por qué? Porque todo este sector de Montehermoso que está por detrás, no hay forestaciones y la ciudad tampoco llega tan
están hasta adentro, ¿no? No se mete tanto hacia el interior de la provincia. Entonces queda un poco de hábitat natural disponible en ese sector. Por eso vemos que no hay grandes cambios. Por ejemplo, para el 2015, estas subidas y bajadas que son normales, son propias de la zona, vemos que para Montehermoso no afecta tanto, ¿sí? Y lo mismo para el médano fijo, ¿sí? Tenemos estas subidas y bajadas del médano fijo, que son la cantidad de hectáreas, que son propias, digamos, de la dinámica propia del lugar, pero bueno, seguimos viendo que en Montehermoso, básicamente, digamos, hay cantidad, ¿no? O sea, se mantiene una cierta proporción de hábitat natural, que por ahí el que se ve más afectado es el médano fijo, ¿sí? O sea, yo esto es para mostrarles que básicamente, digamos, es un sector donde ya de por sí en la misma imagen satelital uno observa que las ciudades están muy acá, muy en la orilla, ¿no?, de la costa sería, y quedan bastante hábitat natural disponible todavía por detrás. Para mostrarles así como un pantallazo, fíjense, esto es tomado, digamos, en toda la barrera austral. Acá comienza la barrera austral en Miramar, y hasta la zona más o menos del balneario Los Ángeles, estaría más o menos por acá. Todo esto es un sector, una franja de la barrera austral que es aproximadamente, esto representa aproximadamente 100 kilómetros de largo, y fíjense cómo hay tantas interrupciones, ¿no? Tenemos Miramar, después tenemos Necochea, tenemos un montón de forestaciones bastante importantes en ese sector, y fíjense cómo, más allá del año, si es 1985 o 2015, la poca cantidad de los tres tipos de hábitats naturales principales, ¿no?, que es médano vivo, médano semifijo y médano fijo, vemos que hay poca cantidad, ¿no? Y sin embargo, en todo este sector, hacia el oeste, vemos que en general hay mayor cantidad de hábitat. Ojo que también esto tiene que ver con que en el sector este de la barrera es mucho más delgada la barrera en este sector que en el sector oeste, ¿sí? Y bueno, y simplemente para mostrarles cómo dentro de todo, en esta zona, digamos, suroeste de Buenos Aires, todavía está bastante bien, digamos, en ese sentido. Les muestro rápidamente acá qué pasa en la barrera oriental, en el sector norte y en el sector sur. Acá toda esta zona, fíjense, donde básicamente con el médano vivo, nada, prácticamente nada, solamente esto debe ser la playa, básicamente, nada más. Y de los médanos semifijos y fijos, muy poco, ¿sí? Después se vuelve a incrementar en las zonas donde no hay urbanización. Y acá esta es la zona que yo les mencionaba, por ejemplo, de Pinamar y alrededores, también ven cómo se ve bastante interrumpido el médano vivo, ¿sí? El médano semifijo acá, este es el año 2015, ¿sí? Así que fíjense cómo desapareció prácticamente el médano semifijo, y médano fijo prácticamente nada. Bueno, y este gráfico también es como para mostrarles un poco cómo medimos esta fragmentación. Justo yo tenía un ejemplo alrededor de Montehermoso, así que bueno, simplemente para mostrarles, no se preocupen tanto en entender qué representa cada uno de esos cuadraditos ni nada. Esto es un ejemplo con el médano vivo, ¿sí? Donde nosotros vemos, por ejemplo, que cuando tenemos un color azul o verde oscuro así, estamos hablando de que hay un bajo número de parches. Cuando decimos parches nos referimos a que, por ejemplo, esto, en esta imagen de acá, esto es un parche de médano vivo, ¿sí? ¿Por qué este solo es un parche de médano vivo? Porque acá ya me aparece la forestación, que si ustedes ven, llega prácticamente hasta la playa, y entonces me lo divide a este parche de médano vivo de este otro gran parche de médano vivo, ¿sí? Entonces esto que probablemente antes era un único parche de médano vivo, ahora son dos, ¿ok? Porque se interrumpió por la presencia de la forestación. Eso es lo que pasa, digamos, acá. Yo generalmente tengo un parche grande, hay algo que me interrumpe ahora eso, y entonces paso a tener dos parches y encima de menor tamaño, ¿sí?
Esto es lo que nosotros quisimos medir acá. El número de parches y el área de parches. Por área de parche me refiero a los tamaños, ¿sí? Yo generalmente, o sea, es de esperarse que en un lugar que presenta mayor fragmentación de hábitat, esté, digamos, haya un mayor número de parches, porque quiere decir que hay algo que está interrumpiendo mucho más esos hábitats y me genera muchos parches de esos hábitats de menores tamaños de lo que era originalmente. Entonces, por ejemplo, acá vemos que alrededor de Montehermoso, ¿qué color es el que abunda más? Y tenemos este color entre verde tirando ya a amarillo. O sea, estamos hablando que estamos en esta sección, ¿sí? O sea, hay una cantidad de parches ya moderados que está justo alrededor de Montehermoso. Es decir, que la presencia de la ciudad, de alguna manera, fragmenta más el médano vivo, en este caso, ¿sí? Esto acá es Sauce Grande, por ejemplo. También, que en Sauce Grande hay presente bastantes forestaciones, entonces vemos cómo alrededor de todos estos sectores se incrementa la cantidad de parches, o sea, se está fragmentando el ambiente de médano vivo. Y también lo vemos cuando vemos los tamaños de los parches. Si nosotros esperaríamos que en un lugar que esté menos fragmentado, los parches sean más grandes. Si son más grandes, quiere decir que son más continuos. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, en este caso acá, en Montehermoso, fíjense lo que pasa alrededor. Voy a tener parches de menor tamaño, ¿sí? Esta es la escala de los tamaños, básicamente, de la sección, está expresado en hectáreas, ¿sí? O sea, voy a tener, más bien, médano vivo, parches de médano vivo en muy pequeños tamaños, ¿sí? A medida que me alejo, fíjense que puede pasar que empieza a incrementarse el tamaño de esos parches de médano vivo porque no hay nada que lo interrumpa. Básicamente, digamos, redondeando con esto, lo que yo quiero mostrar es que la presencia de la ciudad o de las forestaciones sí está fragmentando el ambiente natural que está a su alrededor. Bueno, y para ir redondeando un poco, en conclusión, nosotros en este trabajo lo que obtuvimos fue que la barrera austral en general presenta una mayor cobertura de ambiente natural sin que esté tan fragmentada, ¿sí? Y que esté como más abundante en comparación con la barrera oriental, aunque en la barrera austral ya estamos viendo que este proceso comienza a hacerse visible, ¿sí? En algunos lugares, sobre todo en las ciudades más importantes, como Montehermoso, Necochea, ¿sí? Y bueno, y hay sectores, lo que sí pudimos ver es que hay sectores, por ejemplo como este, que está entre Arreta, más o menos está por acá, y Montehermoso, todo este sector es natural, que prácticamente no hay desarrollo antrópico, o sea, no hay urbanizaciones ni forestaciones, pudimos ver que hay una gran abundancia todavía de estos hábitats naturales, y de hecho en este sector se han hecho muchos estudios donde han encontrado, por ejemplo, muchas de estas especies de plantas que son súper endémicas de esta zona, o sea, se encuentran solamente ahí y en ninguna otra parte del mundo, ni siquiera en la barrera oriental, están presentes. Estas son 3 especies, por ejemplo, de plantas propias de esa zona, donde les encontraron ahí alrededor de la zona de Montehermoso, y bueno, y están por lo visto solamente ahí, o sea que, digamos, es un sector que todavía estaría albergando plantas endémicas, pero bueno, que son propias de ahí, pero bueno, que hay que cuidarlos, ¿no? Porque después no están en ninguna otra parte. Y lo mismo pasa con estos animales, por ejemplo, como este que es el conocido como tuco de las dunas, y esta es la lagartija de las dunas. Son también especies muy endémicas, están presentes solamente en la barrera austral. Nosotros particularmente hemos ido a muestrear, trabajamos con el tuco de las dunas, hemos ido a muestrear ahí en la zona de Montehermoso también, y la verdad es que cada vez, digamos, o sea, vemos como la fragmentación, antrópica especialmente, cada vez va afectando más todas estas poblaciones de especies, de vertebrados y de plantas, porque interrumpen, digamos, la continuidad de sus ambientes. Entonces estos ambientes ya no son capaces de sostener tamaños poblacionales de estas especies tan grandes, ¿sí? Entonces se empieza a notar una disminución en la cantidad, digamos, de individuos que pueden habitar uno de estos hábitats, porque aparte se trata de
muchas de estas especies que se encuentran acá en las zonas costeras, como estas, por ejemplo, la verdad es que no pueden movilizarse grandes distancias. Entonces, cuando uno interrumpe sus ambientes, de alguna manera, en grandes distancias, estas poblaciones dejan de estar conectadas, trayendo obviamente aparejado que terminan siendo especies amenazadas en peligro de extinción. Bueno, y ahí entonces esto fue como proporcionarles un poco de información de qué es lo que está pasando hoy en día en estas dunas costeras, que, bueno, desde esta evaluación que hicimos a lo largo de estos últimos 30 años, la barrera austral y sobre todo ese sector que yo mencionaba, entre Rete y Montermoso, es una zona que vale la pena cuidarla porque todavía no está siendo muy afectada y permite esto, ¿no? Es como un refugio para muchas especies que no pueden habitar en otra parte, o sea que si se pierde ese lugar, se pierden también, digamos, esas especies de plantas y de animales que, bueno, si desaparecen, digamos, ya está, porque lamentablemente no están en otro lugar. Y bueno, la verdad es que es un paisaje único y hay muchos lugares, por ejemplo, en la barrera oriental, que lamentablemente ya se perdieron. Yo les mostraba el sector norte, sobre todo, la zona de las Toninas, toda esa zona, la verdad es que ya no queda nada y sería una pena que pase lo mismo acá, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado y que se haya entendido sobre todo, porque es información que por ahí es, si bien es información científica, está buena que todo el mundo lo termine entendiendo porque es lo que se estudia, digamos, se está estudiando y se está evaluando justamente esto. Así que bueno, es como para que todos estén al tanto de qué es lo que se está viendo hoy en día, ¿no? Bueno, Ailín, excelente charla. Muchísimas gracias por los datos. Muy interesante. Te felicito por elegir esta parte de la provincia de Buenos Aires que corresponde a Montermoso. Sí. Y bueno, ojalá que sigas trabajando en nuestra zona y bueno, y que sigas trabajando, invitándote para que estés este vínculo que ojalá que sigamos con el museo. Y Sí, obvio. queremos agradecer, muchísimas gracias por el tiempo y aquellos que hayan visto esta charla, tienen abajo para comentar en el Zócalo, si tienen que hacer alguna pregunta, consulta, ¿sí? Estamos. Sí, obviamente, por supuesto, no tengo ningún problema en si les queda alguna duda o algo por ahí muy técnico, pero les interesa, no hay ningún problema en Bueno, contestar. muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Adiós, gracias. Adiós.